La iglesia sin amor, ese va a ser el tema que vamos a hablar el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hemos llegado al capítulo 2 y vamos a ver hoy los primeros 7 versos, que es el mensaje a la iglesia que estaba, o a las iglesias que estaban en la ciudad de Éfeso. Digo iglesia porque es en singular, pero como eran cartas circulares, esta carta de la iglesia de Éfeso también tenía que pasar por las otras iglesias que se mencionan después, que vamos a ir estudiando. Hemos visto, para hacer un poco de resumen, hemos visto cómo Juan, siendo desertado, estando desertado en la isla de Patmos, recibe esta visión, desterrado, recibe esta visión del Cristo resucitado. Él oye, escucha, y él describe al Cristo resucitado como el sumo sacerdote, el rey de Israel, sentado en su gloria y presente en medio de su iglesia que está pasando por persecución y sufrimiento. Cuando uno se pregunta qué sucede, dónde está Dios, por qué permite el sufrimiento y el maltrato de los suyos, acá Juan ve esta visión tan hermosa y nuestro Señor Jesucristo le dice que escriba a estas 7 iglesias. Es por eso que el Apocalipsis es una carta, ¿okay? Una carta que tiene profecía y tiene, la mayoría es lenguaje apocalíptico, simbólico. Y cada una de estas iglesias describe algo común que ha sucedido a través de la iglesia en los años y lo que pasamos nosotros también. Vamos a ver y vamos a enfocarnos entonces en la iglesia de Éfeso. El tema central, el llamado central para los creyentes y para nosotros también, ya que podemos decir que fue para ellos, pero también la aplicamos a nosotros, es que en medio de esta sociedad pagana romana, donde se rendía el culto al César, al emperador, y el culto a todos estos dioses griegos que Roma había aceptado, Juan dice que el creyente no puede comprometerse y adorar a Jesús y adorar a César. O estamos con Jesucristo y somos de Él y sufrimos la persecución y quizás la muerte, o estamos con César y servimos al César o a los dioses griegos, pero no podemos comprometernos, ¿ok? Somos llamados a solamente seguir en fidelidad a Jesucristo. Y solamente aquellos que conquistan, y acá la conquista es un tema recurrente en el libro del Apocalipsis, conquistan, vamos a ver, son los que perseveran en la fe, son los que vencen en la fe, aún a pesar de que son martirizados o muertos. Estos son los que conquistan. Este es una paradoja, porque el que conquista, uno tiene en mente, es un general, un militar, uno que llega con un armamento y toma una ciudad. Pero acá Juan va a describir que aquel que conquista sigue el mismo patrón de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser presentado en el capítulo 4 y 5, que conquistan a través de su muerte o a través del testimonio que dan acerca de quién es Jesús. O sea, el conquistar del creyente no es con arma, pero el conquistar del creyente es dando la vida por Jesús. Ese es el conquistar, esa es la palabra que vamos a ver que recurre. Y aquellos que conquistan entonces tienen esta recompensa en la nueva creación, que es el tema en los capítulos finales. Veamos entonces el capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Ahora, cada carta refleja algo particular de su geografía, su cultura, la situación religiosa en que estos recipientes pasaban, ¿okay? Y la vida de cada la congregación. Yo puse sus notas y se las mandé, ¿okay? Para que tengan. El contenido de la carta sigue un patrón o un bosquejo y podemos ver que cada una de estas cartas, cuando uno hace el cuadro, o que les pedí que hagan tarea, ya sea el bosquejo o si quieren hacer el cuadro, vamos a ver que en cada una de estas dice, escribe al ángel de la iglesia, o sea, la dirección es al ángel, se menciona la ciudad, ¿okay? ¿A qué ciudad? Se menciona también una fórmula o el mensaje profético, y vamos a ver con Éfeso cuál era eso. Se hace una atribución de Cristo o cristológica, una descripción de Cristo que generalmente tiene que ver con la
imagen de Cristo del capítulo 1, cuando Él se presenta, que se agarra algo de esa descripción de Jesucristo. Siempre se habla del conocimiento divino, esta palabra clave o esta frase clave que se repite: yo conozco tus obras. Este es el conocimiento divino, omnisciente de Cristo. Este es una atribución divina a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el cuerpo o el contenido de la carta, que es el mensaje que le quiere dar. Al final tenemos el llamado a prestar atención y a obedecer, a escuchar y obedecer. Y hay una promesa. En cada una de esas cartas al final se les da una promesa. Más o menos ese es el bosquejo que hay en las cartas. Ahora veamos la primera iglesia. Vamos a leer el capítulo 2. Porque esta es la iglesia sin amor, o la iglesia que podríamos decir apática o indiferente. ¿Okay? Y veamos las características de esta iglesia. Antes de leer el capítulo 2, versículo 1, yo también les puse en sus notas las características de las ciudades en las que las cartas fueron dirigidas, para que ustedes tengan ese contexto histórico de la ciudad cultural. Y Éfeso, a modo de resumen, yo le puse 6 puntos ahí. La ciudad de Éfeso era la ciudad más grande de la provincia romana del Asia Menor, y ahí vivía el gobernador romano. Fue un centro comercial que contaba con un excelente puerto marítimo. Era una ciudad libre con un gobierno local donde no hubo ningún asentamiento militar romano. Fue la única ciudad donde se permitían celebrar los Juegos Bianuales de Asia, como tipo olímpicos en Asia. Eso atraía bastante gente, espectáculo. También en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Artemisa, o en latín conocida como Diana, donde en este templo las que oficiaban o las que servían en el templo eran mujeres, a diferencia de sacerdotes en el templo de Jerusalén. Estas eran tipo sacerdotisas, profetisas, prostitutas. ¿Okay? Esto era parte del culto a la diosa Diana. Y es interesante porque cuando Pablo escribe la carta de Éfeso, o Efesios, mejor dicho, a los Efesios, ¿no? Que es a los hermanos que estaban en Éfeso, esta iglesia, Pablo había dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que dirigiera la iglesia. Y en esta carta vemos el aspecto de cómo Pablo integra la enseñanza o la teología acerca de los diseños y la soberanía de Dios en su elección a través de nuestro Señor Jesucristo a los creyentes y a la iglesia, y cómo la iglesia ahora es parte del nuevo Israel o el nuevo cuerpo del pueblo de Dios, y es llamada a andar con esa vocación digna a la que fue llamada, ¿no? Capítulo 4. Y Pablo describe en esa carta lo que significa andar como creyentes, en una manera bien sencilla, y habla de que andar como creyentes significa que no debemos de andar como antes andábamos, o sea, en la vanidad de nuestra mente, en las cosas inmorales que estaba asociada con el culto a estas religiones paganas y lo que era permitido en la sociedad, que no deben de andar en codicia, en borracheras, en lascivia, sino que la vida del creyente tiene que ser caracterizada por un andar en amor. Y ahí lo explica en el capítulo 5 del libro de Efesios. Si pueden leer esa epístola, esa carta, porque eso nos ayuda a establecer un contexto, lo que Juan va a decirle en brevedad a esta iglesia o a las iglesias que estaban en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 5, Pablo dice que imiten a Dios porque Dios es amor y deben de andar en amor. Yo estoy parafraseando, usando palabras comunes de mi vocabulario. Y habla qué significa andar en amor. Y entonces Pablo en el capítulo 5 de Efesios nos da cosas prácticas
Andar en amor significa, por ejemplo, que nuestra palabra, nuestro hablar sea sazonado, que sea para edificar y no para destruir. Andar en amor significa que no voy a estar enojado hasta el día siguiente con mi hermano o con otro, sino que antes de que se ponga el sol voy a resolver el asunto, si no con la persona, por lo menos con Dios y mi mente y mi corazón. Andar en amor significa no dar lugar al enemigo, al diablo, para que me domine o me controle o me influencie hacia mal. Andar en amor significa ser llenos del Espíritu Santo y comienza a hablar hasta que llega. ¿Qué significa andar en amor en la familia? Mujeres, cedan a la autoridad de sus maridos y ustedes, maridos, ámenla como ustedes mismos se amen. Y eso era un mensaje radical en una sociedad donde la mujer era tercer o cuarto estatus. Que es muy importante entender el contexto. Pablo hace énfasis en el amor en ese capítulo 5 de Efesios. Ahora, esta ciudad donde había ese templo de la diosa Artemisa, es interesante que cuando Pablo le escribe la carta personal a Timoteo, que es la que conocemos como Primera de Timoteo y después Segunda de Timoteo, otras dos cartas que deberían de leer para poder entender un poquito más este mensaje también. En Primera de Timoteo, Pablo habla sobre lo que había pasado en Éfeso al transcurrir el tiempo después de que él dejó la ciudad. Y lo que había sucedido es que se habían levantado dentro de la misma congregación falsas enseñanzas, falsos maestros que querían desviar a los creyentes de la palabra de Dios, del Evangelio. Y Pablo profetizó que eso iba a suceder en Hechos capítulo 20, versículos 16 en adelante. Pablo les dice a ellos que después de su partida se levantará en medio de ellos lobos disfrazados de ovejas o falsos maestros, y vendrán también falsos maestros. O sea que esta iglesia, por su lugar en que estaba situada, con toda esta influencia del culto pagano, fue influenciada a adoptar, adaptar, acomodarse a las creencias paganas e introducirlas en el cristianismo. Nada diferente de lo que ha hecho la iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana a través de los años, donde se ha permitido la veneración a imágenes o a santos o a María a través de los años, a pesar de que eso va en contra de las enseñanzas claras de las Escrituras. Y eso lo han permitido por la simple y sencilla razón que la Iglesia Católica cree que la Iglesia es la máxima autoridad cuando se trata en la interpretación de la palabra de Dios. O sea, la Biblia está por debajo de la iglesia. Es el clero, la iglesia, la que dice lo que va y lo que no va, la que pone las reglas. Y nosotros, gracias a Dios por la reforma, entendemos que eso no es así. Nosotros como iglesia, sea iglesia católica o protestante, siempre debemos de regresar a lo que la palabra dice, porque la iglesia siempre está en peligro de abrazar falsas enseñanzas. Siempre hay que reformarnos en el sentido de regresar a lo que la palabra de Dios dice. Si la iglesia en el primer siglo sufrió estos ataques de falsa enseñanza, ¿qué nos hace pensar a nosotros hoy en día que la iglesia hoy en día no está sufriendo de falsa y enseñanza vana que tira por la borda el mensaje del evangelio? Lo único que tenemos que hacer es prenda el canal de televisión, ponga una estación, ¿no?, un domingo en la mañana donde esté un predicador hablando y escuche lo que está diciendo. Escuche y abra su Biblia y fíjese si lo que está predicando es Biblia o enseñanza de hombre o tradición de hombre o lo que esta sociedad dice, aplausos. Claro que sí, eso va con lo que está de moda en la radio y en la televisión. Eso sí aceptamos. Bueno, ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día influenciada con? En Éfeso era el culto a esta diosa. Y es por eso, para ir un poquito más allá, que en la epístola a Timoteo encontramos ese famoso pasaje que ha sido controversial a través de los siglos sobre de no permito a ninguna mujer tener autoridad sobre el hombre, ni enseñar sobre el hombre, cuando habla en 1 Timoteo capítulo 2.
Y uno pregunta, ¿pero por qué Pablo fue tan radical? ¿Será que Pablo es machista? ¿Estaba en contra del aprendizaje de la mujer? ¿En contra de que la mujer enseñe? Y cuando vemos los demás libros del Nuevo Testamento, vemos que no, habían mujeres que enseñaban la palabra, como Priscila y su esposo Aquila, que corrigieron a Apolos en Hechos capítulo 18 y eran colaboradores de Pablo. Romanos capítulo 16 hay una lista igual, tanto de hombres como de mujeres, que Pablo hace referencia a las mujeres y se refiere a ellas como siervas que han batallado en la enseñanza en el Evangelio. Así que un pasaje así uno diría, pero ¿por qué Pablo fue acá tan radical? Y parte, o yo diría a mi interpretación personal, porque no quiero imponer esto, es dónde fue escrita para Timoteo, pero dónde estaba Timoteo y con qué estaba siendo influenciada la iglesia. ¿Y saben dónde estaba? En Éfeso. Y en Éfeso estaba entonces este templo a Diana o Artemisa, donde las mujeres eran las que se encargaban del culto pagano con la prostitución. Era parte de la religión y esto había infiltrado a la iglesia. Ahora imagínense a mujeres en este tiempo que se encuentran libres en Cristo, viniendo a la iglesia sin ningún tipo de enseñanza o discipulado bíblico cristiano, queriendo enseñar e imponer enseñanzas falsas. Y Pablo dice, no permito, sino que aprendan en silencio. Y cualquier cosa o cualquier pregunta que pregunten a sus maridos en casa y no hagan desorden en la asamblea de Dios. Porque la asamblea de Dios es para guardar y proclamar la verdad, no para profanarla, ni malinterpretarla o dar una falsa enseñanza o parcial enseñanza de la palabra de Dios. Ok, de esto podríamos decir más. Este templo de Artemisa era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo les puse ahí las medidas en sus notas. Pero ellos pensaban, se creía que esta imagen era un meteorito que se semejaba a la figura de una mujer que había caído en la tierra, ¿no? Y entonces la adoraban. Y era el culto a la prostitución, el culto a la fertilidad femenina, que traía buena suerte, ¿no? Que traía abundancia. Esto ustedes lo pueden encontrar también como ejemplo en Hechos capítulo 19. Pablo vivió ahí más de 3 años en esa ciudad. Se vio necesario quedarse más de 3 años para poder enseñar y corregir. Esto está en Hechos 18 y capítulo 20, 13. ¿Okay? Y la tradición de la iglesia afirma que después de que María, la madre de Jesús, muriera en Palestina, Juan se trasladó entonces a Éfeso y comenzó a ser el pastor, ¿no? Y ministrar a las iglesias que estaban en esa ciudad. Eso es lo que dice la tradición, que también es una prueba más para creer que fue escrito esta carta por el apóstol Juan, ¿no? Porque hemos hablado en la introducción que puede ser que sí, puede ser que no, pero hay evidencias que pesan, que señalan que lo más seguro que fue Juan, el amado apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ok, veamos entonces lo que dice estos 7 versículos y ahí vamos a terminar el mensaje. Miren lo que dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Estoy usando la Nueva Versión Internacional. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A los que tengan oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida
que está en medio del paraíso de Dios. Ok, entonces la carta empieza escribiendo al mensajero o al representante de la iglesia, sea el ángel o sea el pastor, pero es el que representa a la iglesia. Ya hemos visto que en el ámbito espiritual puede ser que haya un ángel representando a la iglesia, como en el ámbito real es el pastor el que representa, o el obispo o el anciano o los ancianos, lo que delante del Señor son llamados a pastorear la iglesia. ¿Okay? Y esto es importante, este primer punto es importante, porque la responsabilidad de la salud espiritual de la iglesia no está en nadie más que en su representante, y en este caso es en su pastor. La iglesia puede tener maestros que apoyen el ministerio del pastor. La iglesia puede tener consejeros. La iglesia puede tener ministro de música, ¿no? Personas que ayudan con los jóvenes. Pero cuando vamos a dar cuentas, cada uno va a dar cuenta por el trabajo de uno personal. Pero cuando se trata de la iglesia en su totalidad, acá no dice escribe a la congregación y que todos escuchen el mensaje, aunque la carta iba a ir a la congregación, porque se iba a leer en un culto. Iba a ser el sermón, se iba a leer en voz alta. Pero miren quién es el que representa a la iglesia. Es el mensajero, y acá podemos decir al pastor, al encargado, que va a dar cuenta a Dios por esa congregación, sea de 5 o sea de 100 o sea de 20, por su condición espiritual, ¿ok? Hoy en día tenemos pastores de que lo único que le interesa es su propio estómago, su propia popularidad, su propia vanidad y el querer llenar las iglesias, porque eso significa más monedas en las ofrendas, lamentablemente, y más comodidad. Entonces es el único interés. Pero si se trata de cómo va la vida espiritual de la gente, bueno, eso es ellos con Dios. Y acá vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando examinamos, el pastor tiene que ser una persona que esté idóneo a la enseñanza bíblica, tiene que saber lo que Dios ha dado acá. Ahora, si el pastor sabe más de la novela, o de la televisión, o del fútbol mundial, lo que sea, que lo que hay en la palabra del Señor, eso va a decir la realidad del estado espiritual de su iglesia. Ustedes han escuchado el dicho, de tal palo tal astilla, cuando se refiere a hijos reflejando carácter de los padres. Bueno, de tal iglesia tal pastor. La iglesia va a reflejar a su pastor. Es triste. Ahora, no estoy hablando que porque hay alguien en la iglesia que se porta descarriadamente o inmaduramente, porque eso lo va a ver, lo hubo en el pueblo de Israel, lo hubo en tiempos de Jesucristo. No, que eso es la culpa del pastor. No estoy hablando de eso, hay que hacer una diferencia. Pero en general, como va la congregación, si toda la congregación se está yendo al desnivel y se está yendo al barranco, eso significa que el pastor los está dirigiendo al barranco. ¿Cómo va la congregación en general? Y acá entonces veamos que esta congregación en Éfeso, Dios le dice, Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hombre, dice que Él conoce sus obras. ¿Ok? Esto es una característica de Dios en el Antiguo Testamento. Brevemente, Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, ustedes pueden leer, es fascinante. Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. 3 versículo 7, si no me equivoco. Ustedes, por favor, verifíquenlo. Éxodo 3, 17. He escuchado el clamor y he visto la angustia o el sufrimiento de mi pueblo. Así que a ti te voy a mandar, ¿no? Es cuando llama a Moisés después de estar 40 años en el olvido, según Moisés, en el desierto, atendiendo ovejas. Dios sabe el clamor de su pueblo, pero habían pasado 400 años de que Dios no envejece. Dios no muere, Dios no tiene tiempo. Y acá nuestro Señor Jesucristo conocía la situación de su iglesia, así como Jehová conocía la situación de su pueblo Israel en Egipto, que estaban siendo oprimidos por el faraón. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios que conoce. Ahora, las cosas positivas que conocía de esta iglesia, ¿okay? Porque nos dice lo que esta iglesia tenía, las cosas positivas. Vemos el duro trabajo o el arduo trabajo. ¿Ven ahí?
yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia en la verdad de Dios, en hacer las cosas de Dios. O sea, era una iglesia que cumplía con todo lo que el Evangelio, ¿no? Abarcaba en cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser, cómo debemos de la ayuda al prójimo, a los necesitados, y eso es bueno. Pero podemos caer en hacer cuando nuestra mente lo hace, nuestro cuerpo lo hace, pero nuestro corazón no está involucrado. Por ponerlo de otra manera, nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Todos, si vamos a trabajar, puede ser algo cansado, que nos cansa, lo cumplimos, hacemos lo mejor que podemos, pero ya estamos viendo el reloj porque no aguantamos estar ahí sentados, estamos viendo que nos llegue a las 5 para salir volando. No lo disfrutamos lo que hacemos, no hay pasión, no hay amor, porque me pagan, tengo que hacerlo y tengo que traer los frijoles a la casa, no hay de otra. Ahora, cuando eso invade lo que hacemos como ministerio para el Señor, ahí va la reprensión. Nos volvemos apáticos e indiferentes. Recuerden el pasaje de 1 Corintios 13. Acá cabe bien. Pablo nos dice en ese pasaje que podemos hacer buenas obras, podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, podemos hablar diferentes idiomas, podemos tener el mejor intelecto, la mejor capacidad, pero si no tengo amor, para nada me sirve lo que hago. Vengo a ser como metal que hace bulla, ¿no? Que retumba, de nada sirve, de nada vale. Lo mismo, la iglesia que obra, podemos tener la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, seguir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero si hemos perdido la pasión por amar a nuestro prójimo, aunque no se lo merezca, porque el Señor, con el amor viene la compasión. Cuando amamos, somos movidos a ayudar. No necesariamente estamos hablando que amamos y siento maripositas por el hermano, ¿no? No necesariamente, porque puede ser que vea a mi hermano con todas sus debilidades y me fastidia quizás ciertas áreas o formas de ser del hermano. Pero el amor me va a llevar a tratarlo de una manera que él no se merece, porque ese es el amor de Dios que fluye a través mío para que Él lo reciba. El amor es el motor, es lo que nos lleva y es lo que nos da el propósito de lo que hacemos. Podemos servir y hacer las cosas solamente por deber, como cuando trabajamos, estamos viendo el reloj para salir corriendo, porque no lo disfrutamos, no hay pasión, no hay ese deseo real, solamente para cumplir con el pastor, cumplir con la iglesia y decirle al Señor, pon bien mi estrellita ahí al lado de mi nombre que ya hice mi ministerio. Me dijeron que iba a ser secretaria y ya hice bien mi acta, todo está con la firma, ponme mi estrellita a mi lado. Pero mientras que yo escribía en mi mente y en mi corazón, había este fastidio en mí. ¿Okay? Lo estoy aplicando obviamente. El pasaje de 1 Corintios nos va a ayudar a lo que es el amor, ¿ok? Y el amor es lo que nos ayuda a buscar siempre lo que es más excelente, lo mejor para la otra persona. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si os améis unos a otros. Esta es la característica del creyente. Es más, no podemos producir otro fruto del Espíritu si el amor no es el tallo, la raíz de estos demás frutos. El amor es la base que nos da la paciencia, que nos da la tolerancia, que nos da la benignidad hacia otros, que nos da la misericordia, el autocontrol con nosotros mismos. Podemos controlarnos para favor o beneficio de otros. El amor. Pero si sacamos el amor, entonces sacamos la raíz y todo lo que tenemos es cosas bonitas que se ven, ¿no? Como esas plantitas que salen por un tiempo, pero después se mueren y no más son. Ok, entonces esta iglesia había probado a estos apóstoles, a estas personas que se habían levantado proclamando el camino del Señor o un camino del Señor,
pero no lo eran. Este es otro punto importante. Entonces hemos hablado de la importancia de que el pastor es el que va a representar y es el que va a dar cuenta, ¿ok? De ahí podemos sacar mucha enseñanza e ir a otros pasajes. Hemos hablado que el amor es el motor, el corazón de lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Por eso somos conocidos. Si la iglesia de Cristo, si el creyente no tiene amor en su servicio, si me toca traer el refrigerio este domingo y estoy pataleando y diciendo qué tal raza, por qué tengo que llevar, tengo que gastar mi tiempo para esta gente ingrata o lo que sea, o llega poquito, y no lo hago con amor como que si estuviera sirviendo a mi propio Señor, entonces en vano hago lo que hago. Entonces hemos visto el amor. El tercer punto que quiero sacar esto es que tanto los apóstoles, los profetas o los maestros pertenecen a la iglesia. Y porque estos pertenecen a la iglesia, siempre deben de ser examinados y probados. Pablo le dice a Timoteo que siempre se mantenga firme en la palabra y que se pruebe a sí mismo, que esté en la verdad, que retenga la verdad, para que no sea tentado a caer, para que no sea tentado a abandonar como Demas, que amó más a este mundo que a nuestro Señor, o como Filomeo y Alejandro, que desertaron la fe, abandonaron la fe. Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Efesios capítulo 4 habla sobre la unidad del Espíritu y cómo Dios edifica su iglesia dando maestros, pastores, profetas. No, la iglesia es edificada sobre Cristo y la enseñanza de los apóstoles, o sea, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es edificada. Y Dios dio dones y dio entonces pastores, maestros, profetas, y dice que así la iglesia va siendo edificada. Esto significa que el maestro pertenece a la iglesia y no la iglesia al maestro. El pastor pertenece a la iglesia y no la iglesia al pastor. ¿Ven la diferencia del tonito? Porque hoy en día se levantan apóstoles o profetas o profetizas diciendo, esta es mi iglesia, este es mi ministerio. Y el modelo bíblico es totalmente equivocado. El Señor, cuando llama a sus siervos y a sus líderes y le da los dones, estas personas se dan a la iglesia y solamente en su servicio a la iglesia tienen sentido. Aparte de la iglesia no son nada, no somos nada. Fuera de nuestro Señor Jesucristo nada somos. Separados de mí nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15. Ustedes son la vid, yo soy el pámpano, mi Padre el labrador. De vez en cuando hay que estar podando las hojas malas, echarlas, pero separados de mí no podéis dar fruto. Injertados en mí, como el pámpano, daréis mucho fruto. Entonces, el pastor, el que enseña, no acá caigo yo si estoy enseñando, el profeta, todos ellos pertenecen a la iglesia. Y con eso quiero decir que son responsables ante la iglesia y no la iglesia responsables a ellos. ¿Ven la diferencia? Entonces, el pastor no está por encima de la iglesia en estatus, como un papa, como un emperador. El pastor está sujeto, obviamente, a Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia y la iglesia siempre debe de estar probando las enseñanzas que el pastor está dando. Recuerden que cuando Pablo llegó a Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, y Pablo era un gran apóstol, él ha podido llegar con toda autoridad y decir, ustedes evaluándome a mí, cierren sus Biblias, ustedes no saben quién soy yo. Yo he visto a Jesucristo. Tira de, ¿no? Y ¿qué se han creído? Pero él dice, ¿no? Lucas nos narra que todo lo que Pablo enseñaba, los hermanos de Berea estaban con las escrituras chequeando si era cierto, hablando del Antiguo Testamento. Si lo que Pablo decía iba con la palabra del Señor. O sea, Pablo no estaba por encima de la palabra del Señor. El pastor no está por encima de la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras están por encima del líder, del maestro, del consejero, del que enseña, porque estos pertenecen a la iglesia y la iglesia constantemente debe de estar evaluándonos y examinándolos. Porque cuando la iglesia no los evalúa y no los examina, hay el peligro de que una falsa enseñanza nazca y puede nacer de una persona que uno menos la espera. Bueno, si el pastor siempre predica la Biblia y es bien bíblico, ¿qué le pasó?
Y ahí se puso a hablar del evangelio de la prosperidad. Lo hemos vivido en un tiempo. ¿Qué le pasó si el pastor era bien bíblico y bien con la palabra? Se desvió, como es común con aquellos que dejan de examinar las escrituras. Así que nosotros como cuerpo de Cristo somos responsables que acá lo que yo comparto y lo que se comparte cada domingo, cada miércoles en la iglesia, ustedes tienen que evaluar que eso sea cierto y no sea, pero eso no dice la palabra. ¿Por qué el pastor está diciendo eso? Eso no va. Y es por eso que acá Jesucristo le dice a la iglesia, ustedes han hecho bien. Ustedes han evaluado a aquellos que se han levantado y han probado que son falsos. O sea, Jesucristo le está diciendo, han hecho bien, ¿ok? Pero han abandonado su primer amor. Han abandonado su primer amor. Y entonces el llamado es a que se arrepientan, a que regresen a ese primer estado cuando ellos realmente amaban, cuando ellos realmente mostraban interés por los demás. Todo lo que abarca lo que es el amor. El llamado es al arrepentimiento. Lamentablemente, este es otro punto. Se ha dejado de predicar arrepentimiento desde los púlpitos. Ya no se escucha, arrepiéntanse de esto y de esto, porque predicar arrepentimiento significa espantar gente. ¿Y quién quiere ir a la iglesia un domingo cuando la gente está cansada? A veces llega por cumplir, o hay que doblarle el brazo para llegar. Vamos a cantarle cumpleaños feliz al hermanito tal, no se olvide de venir, ¿no? Hay que de alguna manera empujar a la gente que llegue, y cuando que llegue, ten cuidado, pastor, lo que vas a decir, porque si yo me siento incómodo, allá tú si no llego el próximo domingo. Lo que el pastor predica tiene que ser algo que me haga sentir bien y allá en las nubes, ¿no? Que me levante y me masajee el ego. Miren, si nuestro Señor Jesucristo estuviera predicando en nuestra iglesia, nos diría, arrepiéntanse. Y ahí se nos caería la cara pero yo pensaba que estábamos bien. Yo pensábamos que estábamos bien espirituales y muy justitos delante de Dios. Así que preguntémonos hoy en día de qué actitudes, de qué mañas o de qué quizás hablar mal que tenemos necesitamos arrepentirnos y regresar al camino. El llamado es regresar a Dios y dejar esa manera falsa de vivir, ya sea en la creencia o en la práctica. Ellos habían dejado su primer amor y vuelvan a practicar las obras que hacían al principio. No sabemos en exactitud qué hacía Éfeso, pero había algo que hacían que fomentaba el amor entre los hermanos. Quizás era compartir la comida y quizás llegó a ser cansón. Ay, pero cada vez que compartimos la comida, la hermana tal come más y me cuesta más plata y no me conviene compartir comida y nos volvemos tacaños. Y entonces, porque es interesante, cuando uno lee el libro de los Hechos, lo que unía a estos creyentes era la palabra, el compartir la palabra y compartían los alimentos juntos. Es así como celebraban la Santa Cena, la Eucaristía, el partimiento del pan y recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso se celebraba con una cena. Nosotros en la iglesia con el pedacito del pan y el poquito de jugo, de uva y ya, cada uno a su casa, que se alimente en su casa. La comida une a la gente. Culturalmente la comida une a la gente y es una práctica que el creyente debe de practicar más. Más nosotros que vivimos en Canadá donde la comida se bota y sobreabunda. Acá nosotros no tenemos problema de que me va a faltar que la refri no haya comida. Come on. Eso te acepto en países de tercer, cuarto mundo, países comunistas donde... Pero ¿saben? En mi experiencia personal, en aquellos países más pobres, la gente está más dispuesta a compartir lo poco que tienen que en estos países de abundancia que nos volvemos más miserables y tacaños. Quizás esta iglesia dejó de compartir el pan juntos y al dejar de compartir el pan juntos se volvieron más indiferentes a sus necesidades, más apáticos, llegaban solamente para escuchar, hacer servicio y cada uno a su casa, nos vemos no sé quién, cuándo. Y nos olvidamos del convivir como familia de Dios. Dejaron el primer amor. Entonces dice, si no te arrepientes, y acá está la advertencia, iré, mismo Jesucristo, y quitaré de su lugar el candelabro. Ya hemos visto que el candelabro representaba a la iglesia. Y no sabemos si esto significa que Cristo dice, cerraré mi iglesia. No estamos hablando de su iglesia universal en el sentido no de pare de sufrir, sino su iglesia como cuerpo que ha existido en todas las edades, todo aquel que profiesa a nuestro Señor Jesucristo, pero la iglesia local.
Cerraré la iglesia local. Si ustedes no sirven en su misión y en su llamado de amarse mutuamente, de ser sal y luz mía para impactar ese mundo, entonces ¿de qué me sirve tenerlos ahí? Mejor los muevo a otro lugar o los cierro. Cerrado por mantenimiento o cerrado hasta nuevo aviso. Y Dios es el único que puede hacer eso con su iglesia. Y esa es la advertencia. Al terminar dice que hay algo que tiene a su favor y les encomienda que sigan esto, que aborrece la práctica de los nicolaitas. No sabemos quién era este grupo, pero esta palabra nicolaitas viene de aquel que quiere, literalmente, ¿no? Significa de aquel que, una persona que quiere ejercer dominio o control sobre otros. Y no sabemos si se habían levantado personas tiranas que querían controlar la enseñanza en la iglesia junto con enseñanza falsa. No sabemos, pero era algo que Jesucristo dice, está bien porque yo también los aborrezco. Ustedes están bien en aborrecer a ellos. ¿Okay? Nosotros debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Aborrecer lo que Jesucristo aborrece y no porque los tiempos han pasado y estamos en este siglo, las cosas han pasado y sí, si nuestro Señor aborreció el desorden sexual, nosotros ahora lo podemos excusar y decir, seamos inclusivos y amémonos. Y redefinimos entonces las palabras de Dios. Cuando el creyente es llamado, este es otro punto, aborrecer lo que él aborrece. Dios aborrece el pecado y toda aquel cosa que nos destruye y nos desvía de su verdad. Tenemos que aborrecerlo. Entonces no podemos jugar ni ensuciar la verdad de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo enseñaba sus parábolas, que el que tiene oído escuche lo que está hablando en sus enseñanzas. Y esto viene desde Deuteronomio. Es interesante que toda la Biblia, yo le he dicho, está enlazada como un bello cuadro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a Israel en Deuteronomio 6, oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es, no tendrás otros dioses. Deuteronomio 6:4, ese es el conocido llamado Shema, el llamado de oigan a Dios para que le obedezcan, oír para obedecer, escuchar sus mandamientos para decirle sí Señor, eso haremos. Acá nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, escuchen mi represión, arrepiéntanse y obedézcanme, regresen a mí, hagan lo que yo les digo que tienen que hacer. Y al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dice que históricamente también en la ciudad de Éfeso había un árbol que tenía un fruto que era, no sé, hoy en día nosotros hemos escuchado algo popular como la fuente de la juventud. ¿Existirá la fuente de la juventud? Un lugar, ¿no?, donde aquel que toma el agua o se baña es joven eternamente. No estos mitos, estas creencias. Bueno, en Éfeso había un lugar donde había un árbol resguardado con un fruto y decían que ese era o representaba el árbol de la vida. Era parte, seguro que lo sacaron del Génesis, pero lo habían mezclado con la mitología y el paganismo que la misma sociedad practicaba. Y acá nuestro Señor Jesucristo le está haciendo referencia no al árbol de ellos local, que ellos sabían a cuál, pero al árbol que encontramos en Génesis, que el Señor tuvo que resguardar con su arcángel para que el ser humano no viva en pecado eterno o perpetuo. Y de ese árbol entonces comeremos todos aquellos que venzamos, ¿no? Venzamos hasta el final, o sea, perseveremos en nuestra fidelidad a Dios hasta el final. Podremos disfrutar de este árbol que está en el paraíso de Dios, en el jardín de Dios, en el deleite de Dios. Seremos parte de esto. Voy a parar ahí para poder tener un poquito de preguntas y respuestas. Y aquellas preguntas que me hacen yo las escribo y las vuelvo a retomar la próxima semana. Sigan por favor leyendo el mensaje a las otras iglesias y pensemos en lo que dice a Éfeso y lo que eso resuena a nosotros, que cuando la iglesia obra sin amor, cuando el creyente obra sin amor, nada es. Hemos perdido nuestra brújula, hemos perdido nuestro
propósito. Entonces, evaluemos lo que hacemos. Es mejor dar un poquito con amor que hacer mucho, abarcar mucho y hacerlo simplemente porque el pastor espera que lo haga o para cumplir. ¿Okay? Y si estamos luchando y batallando con esta apatía e indiferencia en el cristianismo, que puede ser una etapa que uno esté pasando, ¿saben qué? Pidámosle a Dios en oración: Señor, dame pasión por tu obra. Esto que estoy haciendo en estudiar tu palabra, dame pasión para que no sea, ay, hay que estudiar de vuelta, y que sea algo que lo busque hacer, que lo anhele, que lo ansie hacer, que lo necesito hacer, por amor a ti, por amor a mis hermanos. Y de la misma manera, lo que el Señor les ha llamado a ustedes a hacer, ustedes pídanle al Señor que les dé pasión, que les dé ese amor para que lo hagan realmente como Él quiere que hagamos las cosas, con amor.